y el Urdaní se comió por arriba. Sí, hicieron, eso lo fue el propietario, ¿no? ¿En La qué parte empresa. de Torreleón está esta gente? Estamos ahora justamente en dónde. Estamos sobre el ingenio, de camino al embarcadero y frente al guindaste. Estupendo, una zona muy natural y muy, aunque claro, Pero todo silvestre. tiene el tema de las mallas por los tarajales, por los Pues desprendimientos, pero tú ves donde está toda esta parte ahí, por ahí donde chicos menudo, sí, sí, aquí debajo se aprecian se ve incluso claramente unos escalones que se ven hechos y y que estaban y que se ve que la erosión ha ido comiéndose ahí lo estamos viendo y el talud, escuchando, estamos describiendo para toda la gente que está el oyendo talud, esta foto del sí. fondo. Ampliamos un poquito para que vean dónde está la cruz. Dios mío, qué recuerdo, Juanma, a toda la gente de la Villa de los Realejos que está viéndolo, que está escuchando el sonido del mar, que se hagan una idea los que lo están oyendo, que están viéndolo y dirán, Dios mío, la cruz del guisante, y mire, 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 ay mi madre, eso se llama la laja, la laja, más de uno, ay mi madre, los erizos, y también hasta los cazones, ¿sí? Gente que está acostumbrada a marruciar y a sacar partido a la naturaleza de esta marina preciosa. Eh, Hay que destacar también la presencia de los tarajales, que es un elemento muy propio de nuestras zonas costeras y que de alguna manera también han servido, yo pienso que con mayor eficacia, a aguantar la erosión del terreno un poco, porque las mallas esas tampoco metálicas son muy Sí, estéticas, pero bueno. Hombre, estamos sobre lo que hablaba antes del ingenio, de ese sitio que se llama el ingenio, que es esta bahía que vemos aquí entre donde nos encontramos y el guindaste. Aquí hay otra perspectiva del guindaste, del ingenio, que es esta bahía que vemos aquí debajo. Y sobre el guindaste, en el extremo de la punta del acantilado, si se fijan, ven una superficie pintada de blanco que llama mucho la atención al pie de esa pequeña palmera, y detrás y delante de ese chalet. Ese es otro de los fortines que tenía la costa ralejera para su defensa. ¿eso está en manos privadas o? Eso está en manos privadas, para desgracia del municipio. Ese fortín, junto con el de Rambla de Castro y la torre que se levantaba sobre la hacienda de la torre, Que estamos viendo ahí, ¿no? exactamente. Están viendo Ese es el otro fortín, que junto con la torre que tenía la hacienda de la torre, de la que toma el nombre, conforman lo que era conforman lo que es el blasón del Ralejo Bajo, que son 3 castillos con una llave, y se supone que se argumenta ese blasón en esos 3 fortines que tiene la costa del que era entonces el municipio de Rolejo Bajo. Este sería anterior al siglo XIX. Yo creo que sí. Todos rehechos en el 19 con las guerras napoleónicas, con la invasión, pero yo creo que ese es el tercero. Caminen porque los bichos aquí no son. El bicho es el tarajal que te está tocando la cabeza. Frente, más al frente, toda esa masa de espuma la genera la laja, esa baja que se ve cuando baja la marea, y que con la subida queda completamente oculta, y que ahora, como está subiendo, o como está entre agua, a media agua, la estamos viendo. También de aquí vemos el Charco de la Cruz, del guindaste, que si enfoca todavía se ve la cruz de referencia. Ahí están, debajo de lo que están enfocando, se conservan todavía muchas cuevas de los pescadores que tenían sus barcas guardadas en esta parte de la costa. Y un poquito más allá, debajo del acantilado, frente a ese gran roque que está delante, está la plataforma para desplazar las barcas hasta el mar. El embarcadero, de hecho se llama el embarcadero. Seguimos y ves la otra punta. Se emociona uno como realejero, como canario, pero especialmente como realejero hermano, porque le viene a uno a la memoria un montón de cosas, desde historias, desde pequeñito, con los hermanos. Yo aprendí a pescar aquí con mi hermano Fernando, que mi hermano Fernando se cabreaba porque él no cogía nada y yo muchas veces tenía mucha suerte, era un churrero, como decía él. Claro que después cuando podía, él sacaba un sargo creado de eso y se arreglaba todo, ¿no? Bueno, pues un momento. Incluso había un hombre que se llamaba Don Pedro, que tenía un solo ojo,
era el vecino mío, de la barriada de los Remedios, que él tenía la capacidad desde arriba, igual que en la Fajana, de ver tirarse al pescado. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Bueno, aquí está el embarcadero de Germán, ahí lo están viendo ustedes, ahí justamente donde se subían las barcas, donde ahí se llama ampliarlo un poquito, ahí lo tienen. Y bueno, en verano y luego todo este pesquero que lleva hasta la playa de Castro. Sí. Y vemos, ya al fondo vemos la Fajana y la elevadora de agua de Gordejuela. Fajana está donde está el Rico Blanco, la pared blanca que queda ahí. Bueno, hay una historia muy bonita que me gustaría contarles también a toda la audiencia, Germán, y tú me imagino que la conoces, no sé si Juanma, escuchando a Álvaro Hernández Díaz, porque resulta que en la posguerra española, muchos de los ciudadanos que también por un lado por miedo a la represión, por otro porque es que después había una hambruna tremenda, pues salieron de aquí en unas lanchitas rumbo a más alta mar, donde esperaba un barco, y como bien dice pues también Álvaro, se fueron a América. Sí, normalmente en embarcaciones auxiliares, eso ocurrió en esta costa del norte y también en el sur. En la época de la emigración posterior a esa posguerra, y como bien tú decías, por muchos que estaban incluso huyendo como exiliados del régimen, tomaban en principio pequeñas embarcaciones dedicadas a la pesca que los trasladaban hasta veleros que después le daban traslado a Venezuela, a Cuba, a distintos destinos donde se buscaban la vida luego. Y eso fue una constante y muchas veces vigilados también por estas costas vigiladas por la Guardia Civil, y que fue un poco ese antecedente que tenemos los canarios de la emigración, y que de alguna manera cuando las cosas se ponen difíciles pues hay que buscar otros recursos. No, y hay que tener en cuenta, Isidro, que los ahogamientos y como bien tú dices, los accidentes laborales también han hecho en ella. Date cuenta tú que estamos en una costa que si bien tierra adentro es muy fértil y bondadosa con ese sector primario, que fue un poco el lugar de asentamiento de esos primeros colonos que vinieron europeos, después de alguna manera la exportación de esos productos agrícolas conllevaba ciertos riesgos en una costa que es claramente acantilada, y que el mar del norte también es un mar que cuando llega el invierno pues muchas veces se inhabilita para cualquier tipo de actividad por su bravura y por su... En otro punto de la Rambla de Castro, de camino al Guindaste, podemos apreciar en estas huertas abandonadas de la familia de Miguel Pérez, podemos apreciar otra perspectiva diferente, no habitual, de las playas de Castro y de la Fajana, y de los acantilados hacia el puerto de la Cruz, que nos permite desde este ángulo no tan usual apreciar, como les decía, estas dos playas y también todos los sistemas de elevación de aguas que se construyeron en las paredes, en los acantilados y en las desembocaduras de los barrancos de esta parte de la costa. Sobre la playa de Castro, en la sombra ahora mismo se conservan parte de las ruinas al pie del túnel que cruza el acantilado, una de las elevadoras de agua más antiguas, incluso aparece pintada por Martín González en la posguerra, y que succionaba, permitía atrapar las aguas que medraban a este lado del acantilado y en esas galerías que se habían perforado para elevarlas al riego del mayorazgo. En ellas trabajó mucha gente de la zona, como en todas estas máquinas, y a título personal pues podría citar que hasta mi bisabuelo trabajó en una de estas, uno de mis bisabuelos. Al otro lado del acantilado, detrás al otro lado del acantilado, debajo del fortín de San Fernando, que lo estamos viendo en lo alto en esa punta del acantilado, tenemos la elevadora de aguas de la Fajana, que ahora ha sido saqueada, que es famosa por sus dos estanques que ahora están vacíos, y un poquito más allá está la playa de la Fajana, con otro elevador que eleva hacia Gordejuela, que es la ruina tan afamada que aparece al final si se quiere, al final del acantilado, ¿no? También tenemos otra perspectiva diferente a la habitual de la famosa o conocida playa de Castro y la Piedra del Camello o de la Galera, que la vemos ahora de perfil, de un perfil más cómodo,
no tan usual desde arriba, que nos queda más apuntada. Y por aquí hacia arriba veríamos pues la parte de la Tropicana, de la parte baja de San Vicente y parte de las casas del Mayorazgo, que no todas eran de Castro, sino que habían otros propietarios, o bien por propiedad en la zona de tierras o por tener casa aquí abajo, también se conservan parte de ellos, ¿no? Al final arriba volvemos a ver el mirador de San Pedro, donde empezábamos la retransmisión esta mañana, y la ermita de San Pedro mirando al naciente y las casas de los Hernández en lo alto. Hay que destacar, Isidro, como bien ha dicho Germán, cómo se explotaba, cómo se hacía una explotación de ese agua que fluía y se filtraba a través de todos los acuíferos que siguen dando al mar y de los que todavía podemos presenciar los vestigios que salen sobre todo en el acantilado, y cómo se las ingeniaron para, de alguna manera, esa agua aprovecharla para lo que era el sector más boyante en esa época, que era el sector primario de la agricultura. Y como bien decía Germán, pues tenemos todo un catálogo de elevadores que desde máquinas de vapor hasta después ya máquinas incluso de explosión se dedicaban a elevar el agua para el consumo agrícola de todo el valle, y que fueron una infraestructura muy importante para la época, y que considerando el esfuerzo que requería y los medios técnicos que había en esa época, supusieron todo un hito, y que desgraciadamente no se han sabido conservar y pudieron haber sido un referente de patrimonio industrial que desgraciadamente ya solo lo conocemos por la famosa ruina de Gordejuela, que es lo que trasciende, pero sin embargo que hay un trabajo muy intenso de nuestros antepasados para todas esas infraestructuras que crearon ese aprovechamiento de ese bien tan preciado como es el agua, y que hoy en día pues de alguna manera hemos despreciado con la presión urbanística que en los años, a partir de los años 60, con ese turismo de masas, intentó incluso, y vemos cómo los edificios irrumpen en el acantilado de una forma salvaje, o como tenemos aquí encima un paredón encima por debajo de San Vicente, que son productos de esa época, y cómo hubo un cambio drástico de actividad de lo que era un sector primario al que debemos devolver, por supuesto, porque no podemos depender de fuera, ya lo hemos dicho tantas veces en tu apartado, y cómo esas infraestructuras hay que ponerlas en valor, y desgraciadamente a lo largo del siglo XX y del siglo XXI se han ido perdiendo, y con ello el esfuerzo tan grande que hicieron aquellos trabajadores de la época. Después también me gustaría destacar el tema antes se refería Germán al Fortín de San Fernando, que fue rehabilitado en esas épocas de las guerras napoleónicas, y esas épocas que tuvimos aquí también después, antes del siglo XVIII. En este caso el de San Fernando fue rehabilitado, creo que por Agustín de Castro, y que de alguna manera se rehabilitó en el XIX ante la amenaza de esas guerras que había, y esa inestabilidad social, pero que sin embargo la isla estaba perfectamente, o se intentó de alguna manera fortificar desde el ingeniero Torriani, que mandó la corona, o tantos otros que fueron creando esas fortalezas o esos lugares o fortines que de alguna manera servían para defender la isla de todo tipo de ataques piráticos, fuese norteafricanos o incluso europeos, o la época de la piratería que ahora tan en moda se ha puesto, y del que tenemos referentes como el corsario Amaro Pargo, Cabeza de Perro, que también está un poco relacionado con el Realejo, con el Santuario del Carmen, y que era toda una red de defensas que tenía la isla en todos aquellos lugares que podía existir un desembarcadero por el que se pudiese acceder. ¿Sabes lo que estoy enfocando? Y que de alguna manera ampliado la perspectiva de esa piedra llamada del camello. Como siempre decimos en Canarias es un numerario, pero aquí le decimos camello, que se escucha para que las olas también sean suaves con el instrumento. El numerario que fue hasta prácticamente mediados del siglo XX el sistema eran los camiones de la época, que eran con lo que se cargaban todas las mercancías, y que muchas veces también servía para trasladar esos productos a la costa y transportarlos luego vía marítima, porque de alguna manera el tránsito era más difícil en tierra. Bueno, pequeña excursión por la costa de los Ralejos de la zona del...
espero que esta excursión del mayorazgo, esta rápida pasada por la costa, les haya sido de interés, a falta de meternos ya dentro del mayorazgo y ver la casa y comentarla, y otros espacios, o seguir avanzando en el conocimiento de esta franja, haya sido del agrado de los oyentes, que hayan puesto en valor esos elementos desapercibidos como las elevadoras de agua o los cortines levantados o reformados en esos periodos inestables del siglo XIX, que haya sido del interés y que los vecinos y el resto de los oyentes les haya ha servido de algo esta salida por Radio Ralejos a conocer esta parte de la costa. Yo me doy la vuelta, los dos. No sé si se ve bien, porque es que tenemos El sol de enfrente. un sol de enfrente es tremendo y no sé, claro, yo no me veo, así que... Sí nos vemos, yo tengo Sí, las no, gafas de no, sol y no, nos no está vemos. bien, bueno, Y los joder, veo, están encuadrados. Pero claro, es que yo me veo Lo- reflejado. lo- Estamos encuadrados, ¿no? Estamos encuadrados. Muy bien, pues con esto, chicos, agradecidísimos de que hayan estado con nosotros en el día de hoy. Yo es que con el sol no me llevo y claro, con las gafas de sol no están graduadas, pues no veo mucho la presbicia ya. Ahora sí me veo ya perfectamente. Bueno, lo importante es poner en valor todo este tipo de recursos que tenemos en las islas y que hay que buscar una alternativa, obviamente, a ese turismo de masa que hemos tenido durante el siglo XX. Y esta puede ser una alternativa que se puede poner en valor y se puede hacer rentable. Y siempre, Germán, Juan Manuel, con respeto a la naturaleza, Exactamente, cuidando lo que sí. se ve, lo que se hay que volver a un poco a algunos esquemas de los que tuvieron nuestros antepasados y que dieron lugar a esta riqueza patrimonial. Esto también es los realejos, pues un realejo que todavía no tiene tanta intervención de la mala, no de la buena, es del ser humano, y por lo tanto nosotros queremos que se prodigue. Ojalá que las instituciones públicas, tanto a nivel local, pues también provincial, del cabildo, del gobierno, de quien sea, del distrito, más allá, si viene algún extraterrestre, igual bienvenido sea, siempre que sea para preservar nuestra naturaleza y nuestra gente. Será hasta la próxima entrega, que seguiremos hablando de la costa y de más cosas de interés. Un saludo, adiós. Adiós.